Escenas como esta siguen repitiéndose aún en el área centroamericana, siendo Honduras uno de los países con mayor índice de crímenes de odio, solo debajo de México, que según la organización civil Letra S, presenta un registro de homicidios por odio homofóbico de 1995 a marzo del 2013 de 798 crímenes, de los cuales 640 eran hombres, 152 personas travestis, transgéneros o homosexuales y 6 mujeres. La población LGTBI tenemos dos opciones. Una, restringirnos, escondernos y no salir a la luz pública, no salir a la calle. Y la otra opción, que fue por la cual yo decidí, fue defender, luchar por los derechos natos, porque son derechos invaluables, intransferibles que ya tenemos como seres humanos, como personas. A pesar de los esfuerzos en estos países centroamericanos, la situación sigue siendo preocupante. Tuve que salir víctima de discriminación, huyendo de mi país por eso, porque nuestra comunidad trans es tan vulnerable, somos discriminadas y estigmatizadas de una manera inhumana y sufrimos persecución por parte de los limpiadores sociales, que son las maras, las pandillas, y también sufrimos persecución por parte de lo que son las autoridades de nuestro país. Mientras otros países como Brasil en el 2012 registró el 44% de todos los casos del mundo de homofobia letal, homicidio motivado por la orientación sexual de la víctima, para el 5 de marzo de este año ya había registrado 74 homicidios desde el inicio del 2014, según el grupo gay de Bahía. En México lo que predomina es el crimen organizado por parte de, y lo que yo conozco más bien es un poco el tema de la trata de personas, el tráfico de órganos, tráfico de niños, niñas, menores no acompañados, migrantes, el tema del asesinato por ser migrante, por la xenofobia, las extorsiones que hacen las personas migrantes. Y bueno, en este caso también el tema de las autoridades, la doble moral que existe en cuanto a la homofobia. Se dice que nosotros en México, en el Distrito Federal, vivimos en una ciudad gay friendly con muchas garantías sociales, pero también no existe una cultura de información o de civilización en los temas de diversidad sexual. Si bien es cierto que existe una ley de interculturalidad, no existe una vinculación directa para informar y para sensibilizar a la policía, al personal de salud y a todo el personal del Estado que tienen que ver con estas personas que somos de la diversidad sexual. A nivel mundial, 83 países penalizan la homosexualidad. De 143 países encuestados por la investigación, 128 tienen leyes que discriminan a las mujeres y muchos otros tienen normas que formalizan los prejuicios contra los diversos grupos minoritarios. En El Salvador vivimos en un país muy cultura machista muy predominante, como en todos los países de Centroamérica, que no permiten que nosotros podamos desarrollarnos como personas libres, ejercer nuestra sexualidad libremente, y por eso es que decidimos dejar nuestra realidad, nuestra apoyo, y es por eso también que los movimientos de activismo y de derechos humanos se desarticulan, porque no hay una propuesta específica para poder apalear la problemática de discriminación, los crímenes de odio, los crímenes por homofobia. Por eso huimos, ¿no? Declararse homosexual ya no es un delito en ningún país latinoamericano de habla hispana. Los últimos en dar este paso fueron Nicaragua y Panamá en el 2008. Los matrimonios entre personas del mismo sexo fueron legalizados en Argentina, Brasil, Uruguay y Ciudad de México. Brasil, Perú y Ecuador aprobaron leyes contra la discriminación. Además, Argentina y Uruguay regularon las adopciones por parte de parejas homosexuales.
derecho al tránsito libre, a la educación, a créditos, a vivienda, entre otros derechos que te podría mentar, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, que es esencial y que por años se nos ha obstruido en nuestro país. Yo creo que El Salvador tiene en materia de derechos humanos todavía que hacer. Si bien es cierto, los pocos logros que se han hecho en materia de salud han sido muy significativos y muy valiosos para nuestra población, también es cierto que tenemos muchas demandas específicas a las cuales el gobierno de El Salvador todavía, el Estado salvadoreño todavía no ha podido dar respuesta. A pesar de todas estas leyes, las minorías sexuales aún parecen correr peligro en América Latina. La libre asociación en Nicaragua está garantizada por la Constitución política, sin embargo no se goza de ese derecho. Se estima que en Brasil la homofobia costó la vida a 312 personas en el 2013, una víctima cada 28 horas. En México fueron 400 entre 1995 y el 2005, y en Honduras 186 entre el 2009 y 2012, cifra que sigue ascendiendo. No, es una problemática altamente grave, y es específicamente en grupos de la diversidad sexual, porque si está un grupo de personas en una esquina, a las autoridades no les interesa, están reunidos, son amigos, pueden estar tomando, pueden estar haciendo otras cosas, pero ya cuando hablamos específicamente de reunirnos como organización, ya hay problemas. Ya cuando nosotros queremos incidir políticamente a las autoridades, al gobierno, como que le choca. Entonces sí es una problemática muy fuerte dentro de nuestro país, el poder decidir organizarnos y trabajar como organización. El poder ejercer libre asociación en Centroamérica significa un riesgo para la vida misma, donde países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen leyes que protegen los derechos de las personas LGTBI, quedando todo en el papel sin ser ejecutado. Y no hay libre asociación, es decir, como LGBT vos tenés la oportunidad de asociarte, sin embargo, si protestás, ya sos una persona que empieza a ser vista como posible amenaza ante los intereses del Estado. ¿Cuál es la otra forma de libre asociación? Las protestas. Sin embargo, las protestas son reprimidas. El año pasado, la marcha de la diversidad sexual en Managua fue reprogramada al menos 4 veces formalmente, de un día para otro y de un sitio al otro. Y las marchas, por ejemplo, de las mujeres este año, el 8 de marzo, casualmente, creo que quienes escuchen esta entrevista pueden buscar en Google o en YouTube los videos sobre la represión a la marcha de las mujeres, que nosotros como grupos de la diversidad sexual también acompañamos este año en Managua, y la represión policial es brutal. Países como Nicaragua, El Salvador y Honduras avanzan en la integración de la comunidad LGBTI a pasos muy lentos, dejando un registro centroamericano de 300 crímenes de odio según informes de la organización nicaragüense no gubernamental CEPRESI. Es decir, aquí el asociarse es peligroso. Claro, si estás asociado para defender los derechos, si estás asociado en grupos de la diversidad sexual, por ejemplo, para hacer lo que nosotros, tal vez de una manera bien tajante, decimos defensa light, es decir, los defensores de derechos humanos que se apegan a las estructuras del Estado para no sufrir tanto los embates de la lucha, ellos sí tienen permisos, pues tienen permisos de hacer sus trabajos. Costa Rica, aún siendo un país ecuánime de diversidad sexual, por sus creencias religiosas, se ha convertido en uno de los países más inclusivos de la comunidad LGTBI a nivel centroamericano. En Guatemala hemos tenido que abrir asilo político aquí en Costa Rica para gente de Guatemala, gente de Honduras. En general en Centroamérica hay una gran persecución por lo que son crímenes de odio, incluso llegando a Panamá. Pero Costa Rica no está exento. Costa Rica, ha habido varios crímenes, lo que pasa es que no hay un registro propiamente, y a la hora de la investigación se investiga como un crimen común, y a veces diciendo que son un asalto o un robo o cosas así, y no se ha llegado a la investigación al fondo del asunto.
En este momento estamos investigando un asesinato que hubo en la zona atlántica de Costa Rica y no puedo dar detalles, pero sí estamos en coordinación con los organismos de investigación para que se determine que efectivamente fue un crimen de odio. Sin embargo, las últimas investigaciones que hemos hecho en materia de orientación sexual e identidad de género nos demuestran que todavía la sociedad cuenta con niveles altos de homolesbofobia y transfobia, por lo cual hay que seguir trabajando. Es, por ejemplo, difícil de creer que en Costa Rica el 60% de los profesionales en salud siguen considerando que la homosexualidad es una patología. Eso de alguna forma demuestra el nivel de ignorancia en el cual todavía estamos y todo lo que nos hace falta trabajar. Aún con los avances siguen habiendo vacíos que carecen de soluciones concretas en Costa Rica como el resto de Centroamérica. Y creo que de alguna manera el nuevo gobierno ha dado un paso positivo. También ya lo hemos hecho durante muchos años, pero continuaremos adelante con eso, campaña pública a favor de nuestros derechos, de tal manera que la opinión pública vaya cambiando a nuestro favor. Ya ha cambiado bastante. En una encuesta que se realizó el año pasado por uno de los periódicos más divulgados de este país, se llegó a una cifra de que el 51% de la población estaba apoyando nuestros derechos. Esta cifra ya, a pesar de que es una mayoría precaria, es muy indicativo de lo que está pasando en la sociedad costarricense. Es lamentable que todavía en Centroamérica no hayamos podido lograr la unificación de una legislación y una protección a los derechos fundamentales, que es un mandato de hecho internacional por todas las instancias de las cuales nuestros países son miembros, y que se apoye de alguna forma socialmente esta barbarie de crímenes de odio y otra serie de discriminaciones hacia la población.